Hola, bienvenidos a la clase número 5 de la materia Física Aplicada T. En esta clase vamos a ver un tipo particular de movimiento, el cual se conoce como movimiento circular uniforme. Antes de meternos de lleno con los contenidos de esta clase, vamos a hacer un repasito de lo que vimos en las clases anteriores. En la primera clase definimos las magnitudes que vamos a utilizar y vimos cómo cambiar de un sistema a otro, es decir, cómo hacer cambios entre magnitudes distintas. En la clase 2 y 3, en el apartado de cinemática, vimos las herramientas que vamos a utilizar para caracterizar el movimiento. De esa manera definimos la posición, la velocidad y la aceleración, y obtuvimos el conjunto de ecuaciones cinemáticas que nos permiten caracterizar el movimiento de un cuerpo. En la clase anterior, en la parte de dinámica, ya vimos que las responsables de cambiar el estado de movimiento de un cuerpo son las fuerzas y vimos algunos tipos de fuerza. Por estado de movimiento de un cuerpo, recordamos que habíamos definido que el estado de movimiento de un cuerpo, si no hay ninguna fuerza que actúe sobre él, el estado de movimiento de un cuerpo permanecerá constante. Y por estado de movimiento habíamos definido que el cuerpo puede estar o bien en reposo o moviéndose con rapidez constante en una línea recta, lo que es lo mismo decir con velocidad constante. Bien, en este caso vamos a analizar el movimiento circular uniforme. El movimiento circular uniforme es el movimiento de un objeto desplazándose con rapidez constante a lo largo de una trayectoria circular. Aquí en la figura ustedes pueden ver cómo en cada punto está dibujado el vector velocidad, es decir, en 4 puntos de la trayectoria circular que está teniendo en este caso el avión. Está dibujada la velocidad y vemos que la magnitud de dicho vector, en todos casos, en cada uno de los casos representados, es la misma. Sin embargo, la dirección cambia, ¿sí? En cada punto la dirección de la velocidad es distinta. Es por eso que estamos hablando de magnitud de la velocidad o rapidez constante, ¿sí? Cambia la dirección, pero no me cambia la magnitud. Ese es el movimiento que vamos a estudiar. Bien, si tenemos en cuenta lo visto en la clase anterior, la primera ley de Newton nos dice que todo cuerpo continúa en su estado de movimiento, ya sea de reposo o velocidad uniforme, moviéndose en línea recta, a menos que actúe sobre él una fuerza neta distinta de cero. Y nosotros vemos acá en el ejemplo de la figura que si nosotros eh, agarramos una masa, ¿sí? Una pelota puede ser, mediante un hilo y la hacemos girar en círculo, ¿sí? Si en un momento se nos corta el hilo, nosotros lo soltamos, lo que podemos apreciar es justamente lo que enuncia la primera ley de Newton. Cuando se corta el hilo, el cuerpo continúa moviéndose en la dirección que se venía moviendo justo antes de que se corte, ¿sí? Es justamente por eso, esto es una evidencia que, digamos, en esta clase de movimientos tiene que haber una fuerza. Porque de lo contrario, si no hubiera una fuerza, el cuerpo debería moverse en línea recta, ¿sí? Debería continuar con su estado de movimiento. Debería moverse en línea recta y con rapidez constante. Bien, entonces, en esta clase de movimiento hay alguien que me tiene que estar haciendo fuerza para que la partícula se curve, ¿sí? En cada instante hay alguien que está haciendo una fuerza, que en este caso uno lo puede experimentar. Si hace girar un objeto agarrado de un hilo, lo hace girar en círculos, va a ver que se forma una tensión en la cuerda. Es decir, la cuerda me va a empezar a tirar, yo voy a tener que hacer fuerza, voy a tener que presionar los dedos de manera tal de que no se me escape la cuerda. Bien, entonces, analizando este experimento nos damos cuenta que tiene que haber, actuando sobre el cuerpo, una fuerza neta distinta de cero. A esa fuerza, la fuerza que nosotros estamos haciendo mediante el hilo, la vamos a denominar fuerza centrípeta.
Si tenemos en cuenta la segunda ley de Newton, la cual nos dice que la fuerza neta actuando sobre un cuerpo es igual a la masa por la aceleración de dicho cuerpo, podemos expresar la fuerza centrípeta de la siguiente manera. La fuerza centrípeta la vamos a escribir como la masa por un tipo particular de aceleración a la cual vamos a llamar aceleración centrípeta. ¿Por qué se denomina aceleración centrípeta? Básicamente porque la aceleración centrípeta se dirige hacia el centro del círculo. Como particularidad, la aceleración centrípeta siempre es perpendicular a el vector velocidad, el cual se encontraba siempre tangente a la trayectoria, como podíamos ver en el caso anterior y en el caso anterior. Siempre es tangente a la trayectoria, la velocidad siempre es perpendicular al radio, por lo tanto, también va a ser perpendicular a la aceleración. Bien, entonces, básicamente de esta ecuación podemos ver, nosotros realizando mentalmente este experimento, nos damos cuenta de que la fuerza que nosotros hacemos es siempre hacia el centro, ¿sí? Y si la fuerza centrípeta es hacia el centro, la fuerza va a tener la misma dirección que la aceleración, ¿sí? Porque de este lado tengo una magnitud vectorial, que es la fuerza centrípeta, que tiene que tener la misma dirección que la magnitud vectorial de este lado de la igualdad, que no es otra cosa que la aceleración centrípeta. Entonces, si la fuerza es hacia adentro, la aceleración también tiene que ser hacia adentro, ¿sí? Esa es una forma de ver hacia dónde apunta la aceleración. Es más, ¿qué pasaría si hubiera una componente de la aceleración que no sea perpendicular a la velocidad? Si tuviera una componente, si la velocidad no fuera perpendicular, habría una componente de la aceleración, ¿sí?, que se proyectaría sobre el eje de la velocidad. Esto me haría imposible tener una velocidad constante, porque tendría una aceleración en el eje de la velocidad. Por lo tanto, no puede, para yo tener velocidad constante en cada punto, es decir, que rapidez constante a lo largo de todo el movimiento, no puede haber aceleración en la dirección de la velocidad nunca. Bien, ahora vamos a intentar apreciar cuál es la dirección de la aceleración de una manera más gráfica que la manera cualitativa en la cual encontramos en los ejemplos anteriores la dirección de la aceleración. Vectorialmente podemos ver que la aceleración centrípeta podemos verla teniendo en cuenta la definición de aceleración. En las clases 2 y 3 habíamos definido la aceleración como el límite, tomando intervalos de tiempo muy chiquititos, de la variación de la velocidad respecto al tiempo. Es decir, la aceleración instantánea la habíamos definido como la variación de velocidad en instantes infinitesimales de tiempo. Entonces bien, en la primera figura de la izquierda, yo les dibujé ahí una porción del movimiento circular y dibujé los vectores velocidad en dos puntos, en el punto A y en el punto B. Bien, por definición, la aceleración es la variación de la velocidad en un dado intervalo de tiempo. Entonces, la variación de la velocidad no es otra cosa que la velocidad final menos la velocidad inicial. En este caso será la velocidad en B menos la velocidad en A. Entonces, en la figura del centro, gráficamente yo estoy realizando la resta de esos dos vectores. Y tengo que la velocidad 2, traslado ese vector paralelamente y lo dibujo en la figura del centro exactamente igual que como está en B. Y la velocidad 1, como estoy haciendo B2 menos B1, recuerden de la clase 1 que para restar dos vectores, el segundo, digamos, lo tengo que dar vuelta. Tengo que multiplicarlo por el menos 1 y se comporta como una suma. Entonces, estoy dibujando el vector B2 tal cual lo aprecio en la figura de la izquierda y luego estoy dibujando la inversa del vector B1.
en la figura del centro. Y luego hago la suma de B2 más la inversa de B1. Acuérdense que la suma era el vector resultante entre el inicio del primer vector y el final del segundo vector. Entonces podemos ver cuál es la dirección que va a tener delta B, ¿sí? Que va a ser el que me está dando la dirección de la aceleración, porque de este lado de la ecuación tengo que la aceleración es un vector, tiene que tener dirección, y de este lado de la definición de ecuación, el que me va a estar aportando la dirección no es otro que delta B, porque es la magnitud vectorial. Delta t es una magnitud escalar, por lo tanto no me está aportando dirección. Bien, entonces si yo traslado el vector delta B que encontré en el centro, lo traslado en la figura de la derecha, lo estoy dibujando, entonces básicamente esa va a ser la dirección que va a tener la aceleración, ¿sí? Que apunta prácticamente al centro, no apunta al centro exacto de la trayectoria circular, justamente porque estoy tomando intervalos de velocidad grandes, ¿sí? Hay mucha separación entre B1 y B2. Cuanto más puntos yo tome, cuanto más próximos tome los puntos 1 y 2, más se va a ir aproximando al centro. Entonces, podemos concluir que en el límite, cuando tomo intervalos de tiempo muy pequeños, es decir, con delta t tendiendo a 0, la aceleración centrípeta apunta hacia el centro de la trayectoria, es decir, hacia el centro del círculo. Básicamente encontramos lo mismo que antes, pero de una manera un poquito más... en los casos anteriores, cuando encontramos la dirección de la fuerza, lo habíamos hecho de una manera más cualitativa. Acá lo analizamos, encontramos la dirección de la aceleración haciendo un análisis vectorial de lo mismo, es un poquito más formal. Ahora bien, ya sabemos hacia dónde apunta la aceleración centrípeta, vamos a intentar encontrar la magnitud de dicha aceleración, es decir, con qué otras magnitudes del movimiento las podemos relacionar. Entonces para eso yo les dibujé, aquí a la izquierda pueden ver que les dibujé la trayectoria circular y en el centro coloqué un sistema de referencias, ¿sí? Un sistema de coordenadas X e Y. Bien, entonces lo que voy a hacer en primer lugar es encontrar las componentes X e Y de la velocidad. Si ustedes se fijan a la izquierda, yo dibujé la velocidad en un punto arbitrario de la trayectoria y estoy dibujando el vector B0. Ese vector B0, como ven ahí, me forma un ángulo θ con el eje vertical, ¿sí? Que puede ser el eje Y. Y ese ángulo θ es igual al ángulo que me forma el radio con el eje X. Bien, entonces teniendo en cuenta eso, me voy a fijar, voy a encontrar la proyección de la velocidad en los distintos ejes. Si ustedes quieren, por comodidad, pueden dibujar además un nuevo sistema de ejes, ¿sí? X e Y, lo pueden dibujar en el origen del vector B0. Entonces, si ustedes dibujan nuevamente los ejes X e Y con el origen en el origen del vector B0, yo no se los agrego en esta figura porque resulta confuso, podemos ver que la proyección, es decir, la sombra que me hace ese vector en el eje X, me hace sombra en la parte negativa del eje X, y la magnitud de la sombra no es otra que B0 por el seno de θ. ¿Sí? Para esto nos valemos de las relaciones trigonométricas que vimos en la clase 1. Bien, y por otro lado, la sombra que me va a hacer en el eje Y no es otra que B0 por el coseno de θ, es decir, la sombra que me va a hacer el vector B0 en el eje Y me la hace en la parte positiva porque aquí no tengo ningún signo menos, y la magnitud de esa sombra, ¿sí? De esa proyección, va a ser B0 por el coseno de θ. Ahora bien, tanto el seno de θ como el coseno de θ lo voy a expresar en términos de otras
distancias del problema que me van a ayudar a encontrar relaciones para la aceleración centrípeta. Entonces, como dijimos anteriormente, en la clase 1 y teniendo en cuenta la regla mnemotécnica SOHCAHTOA, el seno lo podemos pensar como, el seno no es otra cosa que la relación que hay entre el cateto opuesto dividido la hipotenusa. Vendría a ser I, ahora voy a usar el ángulo θ de el origen de coordenadas que tengo dibujado aquí. Entonces, son ángulos equivalentes, ¿sí? Ahora bien, el seno de θ yo lo puedo expresar como el cateto opuesto a θ, que vendría a ser I, la posición I de la partícula, dividido la hipotenusa, que no es otra cosa que el radio. Entonces estoy escribiendo el seno de θ, lo puedo escribir básicamente como el cateto opuesto I dividido la hipotenusa. Lo mismo voy a hacer para el coseno. El coseno de θ, teniendo en cuenta la regla mnemotécnica SOHCAHTOA, el coseno de θ no es otra cosa que el cateto adyacente a θ, el cual va a ser x, la posición x de la partícula en ese punto, dividido la hipotenusa, que es r. Bien, entonces tengo que b sub x lo puedo expresar como menos b0 por i dividido r, y b sub i lo puedo expresar como b0 por x dividido r. Bien, ahora, si yo quisiera encontrar la componente x de la aceleración por definición es la variación de la componente x de la velocidad en un dado intervalo de tiempo. La variación de la componente x de la velocidad es analizar cómo me varía la componente x de la velocidad que yo ya encontré qué expresión tiene. En menos b0 por i dividido r. Ahora, si yo quiero analizar la variación de esta expresión a lo largo del tiempo, puedo hacer una separación y darme cuenta que va a haber partes de esta ecuación que no van a variar, ¿sí? Porque b0 es una constante, es la magnitud de la velocidad con la cual se está realizando el movimiento circular. Entonces b0 va a ser siempre constante. Y el radio, ¿sí? R, también va a ser siempre constante porque justamente estoy en un movimiento circular. El radio, en cada punto que yo dibuje la partícula, también va a ser siempre el mismo. Entonces, lo único que me puede variar de la componente x de la velocidad a lo largo del tiempo es la posición en i de la partícula. Entonces, teniendo en cuenta eso y volviendo a la definición de aceleración, la aceleración sub x, dijimos, es la variación temporal de la componente x de la velocidad. Como esta parte de la velocidad no varía, la saco afuera, ¿sí? Y es una constante, porque básicamente menos b0 va a seguir valiendo siempre lo mismo, dividido r, que vale siempre lo mismo, y la variación de la velocidad es lo mismo que expresar la variación a lo largo del tiempo de la componente i, multiplicada justamente por esta constante que sacamos afuera, menos b0 sobre r. Ahora bien, si analizamos esta parte, esto me dice cuánto varía la componente i de la posición en un dado intervalo de tiempo. Y esto no es otra cosa que la definición de b sub i. ¿Sí? ¿Cuánto varía la coordenada i en un dado intervalo de tiempo? Es la componente i de la velocidad. Entonces, la componente x de la aceleración la podemos expresar como menos b0 dividido r multiplicado por la componente i de la velocidad. Podemos hacer un razonamiento análogo con la componente i de la aceleración y digo que la componente i de la aceleración por definición es la variación de la componente i de la velocidad en un dado intervalo de tiempo. Hago el mismo análisis que en lo anterior y me doy cuenta que para la componente i de la velocidad, tanto b0 como r van a permanecer constantes, ¿sí? A lo largo del tiempo, y lo único que me va a poder variar va a ser la coordenada x de la partícula a lo largo del movimiento circular. Entonces, bien,
La variación de la componente y de la velocidad a lo largo del tiempo la voy a escribir como saco afuera coloco entre paréntesis la parte que no varía, ¿sí? Y analizo la variación de la única parte de la componente y que va a variar, que es x. Entonces, la componente y de la aceleración la podría expresar como v0 sobre r por la variación de x a lo largo del tiempo, de la posición en x a lo largo del tiempo. Y esto no es otra cosa, la variación de la posición en x a lo largo del tiempo no es otra cosa que v sub x. Entonces tengo para la componente y de la aceleración la siguiente expresión, v0 sobre r multiplicado por v sub x. Ahora bien, ya tengo la componente x de la aceleración y ya tengo una expresión para la componente y de la aceleración. Si yo quisiera expresar la aceleración de este movimiento, que no va a ser otra que la aceleración centrípeta, si yo quisiera expresar el vector aceleración centrípeta, tendría que expresarlo componente a componente, las cuales ya tengo expresiones para cada una de ellas. Entonces, la expresión componente a componente de la aceleración centrípeta sería la componente x de la aceleración centrípeta en el eje x y la componente y de la aceleración centrípeta en el eje y. Reemplazando estas expresiones de acá, tengo que la componente x de la aceleración centrípeta será menos v0 sobre r multiplicado por v sub i, mientras que la componente y de la aceleración centrípeta será v0 sobre r multiplicado por v sub x. Bien, entonces ya tenemos una expresión para el vector aceleración centrípeta. Si yo quisiera encontrar la magnitud de esa aceleración, es decir, el módulo de dicho vector, lo hago como definimos en la clase 1, haciendo el cuadrado de las componentes, la raíz cuadrada del mismo. ¿Sí? La raíz cuadrada de la suma del cuadrado de las componentes. Entonces tenemos, si yo quiero encontrar la magnitud del vector aceleración, es decir, quiero encontrar el módulo, esto lo encuentro a través de la componente x al cuadrado de la aceleración más la componente y al cuadrado de la aceleración, la raíz cuadrada de dicha expresión. Bien, si desarrollamos los paréntesis, ¿sí? Las expresiones entre paréntesis, hacemos el cuadrado, podemos ver que la aceleración centrípeta la vamos a poder escribir como v0 al cuadrado sobre r. ¿Sí? Aquí lo que tuvimos en cuenta es que básicamente vi al cuadrado más bx al cuadrado no es otra cosa que b sub 0 al cuadrado. Bien, entonces, de esta manera tenemos una expresión para la aceleración centrípeta y vemos de qué depende. La aceleración centrípeta depende básicamente de la velocidad a la cual el objeto esté dando vuelta, es decir, del cuadrado de la rapidez con el cual el objeto esté dando vuelta y del radio del círculo que esté describiendo. ¿Sí? A mayor radio, ¿sí? Si aumento el denominador, la aceleración centrípeta va a ser menor. Y para un mismo radio, si yo aumento la rapidez con que está girando el objeto, más aceleración va a tener. Y eso lo podemos comprobar también experimentalmente. Si ustedes agarran un objeto, cuanto más rápido lo hagan girar, más me va a aumentar la fuerza que yo tengo que hacer para que el objeto no se escape. Más fuerte voy a tener que presionar los dedos para que no se me escape la soga. Bien, y si yo tengo que aumentar la fuerza, si me aumenta la fuerza, básicamente por la segunda ley de Newton me está aumentando la aceleración. Recuerden que lo que ustedes harían al sostener el hilo, básicamente es, ustedes están haciendo la fuerza centrípeta. ¿Sí? Ustedes están realizando la fuerza centrípeta. Y la fuerza centrípeta es masa por aceleración centrípeta. Entonces, si me aumenta la fuerza, me aumenta la aceleración. Bien, en resumen de lo que hemos visto en el movimiento circular, podemos enunciar las siguientes tres cosas. En un movimiento circular uniforme debe haber una fuerza neta que produce la aceleración centrípeta. Es decir, necesito una fuerza para curvar el movimiento. La fuerza centrípeta
es el nombre que se le da a la fuerza neta requerida para mantener un objeto con movimiento a lo largo de una trayectoria circular. ¿Sí? La fuerza que yo estoy haciendo para mantener el movimiento circular recibe el nombre de fuerza centrípeta. Y la dirección de la fuerza centrípeta siempre apunta hacia el centro del círculo y cambia continuamente su dirección cuando el objeto se mueve. Es decir, en cada punto la fuerza va a estar en la dirección del radio y siempre es hacia el centro. ¿Sí? Y teniendo en cuenta la expresión que recién encontramos para la aceleración centrípeta, podemos resumir que la fuerza centrípeta a través de la segunda ley de Newton no es otra cosa que la masa por la aceleración centrípeta, y esto es igual a la masa por la rapidez al cuadrado dividido el radio de la trayectoria. Bien, vamos a ver unos ejemplitos como para clarificar lo que hemos encontrado recién. El ejemplo 1 dice, un avión de aeromodelismo tiene una masa de 0,9 kilogramos y se mueve con rapidez constante sobre un círculo paralelo al suelo, como se ve en la figura. La trayectoria del avión y el cable guía están contenidos en el mismo plano horizontal. El peso del avión es balanceado por la fuerza de sustentación sobre sus alas. Es decir, no tengo fuerzas en el eje perpendicular al plano de movimiento. Y nos pide encontrar la tensión en el cable, el cual tiene 17 metros, para una rapidez del avión de 19 metros por segundo. Bien, entonces, ¿cómo vamos a proceder en este caso? Nosotros sabemos que la fuerza centrípeta, en este caso, va a estar comunicada al avión, es decir, la fuerza que lo está haciendo doblar, va a estar comunicada a través de la tensión que tenga el cable. Y a su vez la fuerza centrípeta la podemos expresar como la masa por la aceleración centrípeta, y la aceleración centrípeta la podemos escribir como la rapidez al cuadrado dividido el radio. Tenemos todos los valores, entonces tengo los valores de masa, de rapidez y del radio. Entonces, reemplazando cada uno de esos valores podemos encontrar el valor de la tensión. La tensión será la masa del avión, la cual es un dato del problema, por la rapidez al cuadrado dividido el radio de la trayectoria. Esto nos da que para mantener este movimiento nosotros estamos ejerciendo sobre el avión una fuerza de 19 newtons hacia el centro de la trayectoria. Es la fuerza con la cual estamos tirando de ese cable. Bien, otro ejemplo más de la vida cotidiana. Si tenemos una curva sin peralte, es decir, sin elevación de la curva, ¿sí? La curva es plana, no tengo elevación, la fuerza de fricción estática genera la fuerza centrípeta. Es decir, en el caso de que yo tenga una curva plana, la única fuerza, la fuerza que me hace doblar, es justamente la fuerza de fricción estática entre los neumáticos y el asfalto. Ahí se está produciendo la fuerza que a mí me permite realizar una curva con el automóvil, ¿sí? Esto lo pueden comprobar porque si ustedes tienen aceite o algo que me haga disminuir la fricción, van a ver que, si han visto por ahí algún accidente en las carreras de automovilismo, pueden ver que si no existe esa fuerza de fricción, el auto no puede doblar y continúa, ¿sí? Su estado de movimiento sigue derecho, sigue con la misma rapidez y en línea recta, lo que sería equivalente a el caso que veíamos anteriormente donde se cortaba la soga, ¿sí? Este caso de aquí, ¿sí? Que estamos viendo en la figura. Al no haber, al disminuir la fuerza de rozamiento, ¿sí? No puede, desaparece la fuerza centrípeta, que es la que justamente hace doblar al auto. Entonces en ese caso no puede doblar. En una curva, entonces, sin peralte, la fuerza está transmitida, la fuerza centrípeta está transmitida pura y exclusivamente a través de la fuerza de fricción estática.
¿sí? Y es estática la fuerza justamente porque no hay un desplazamiento en esa dirección, ¿sí? No se está desplazando para afuera en la curva. Esa es la dirección del movimiento que a mí me interesa en ese caso, ¿sí? No hay ninguna fuerza, no hay ninguna otra fuerza, ¿sí? No se me está produciendo desplazamiento en la dirección del radio del círculo. Si bien yo estoy avanzando, la fuerza que me está generando el movimiento curvo, ¿sí? La fuerza centrípeta, es la fuerza que viene en la dirección del radio. Como ya habíamos visto, en la dirección de la fuerza centrípeta o de la aceleración centrípeta. En el caso de que tengamos una curva con peralte y con rozamiento despreciable, es decir, prácticamente no hay rozamiento, la fuerza centrípeta va a estar dada por la componente horizontal de la fuerza normal. La componente vertical de la fuerza normal balancea el peso del auto, ¿sí? Entonces, en la figura del medio pueden ver justamente un esquema de la trayectoria, ¿sí? Tengo una curva con una determinada pendiente y en la figura de la derecha tenemos un diagrama de cuerpo aislado donde graficamos las fuerzas, ¿sí? Que están actuando sobre el auto. Podemos ver que tenemos hacia abajo el peso, ¿sí? Tenemos una fuerza normal, la cual es perpendicular a la superficie, y la fuerza que a mí me está haciendo la fuerza centrípeta que está actuando con el auto y lo está forzando a que doble, es justamente la proyección de la fuerza normal hacia el centro de la trayectoria, ¿sí? Sería la fuerza normal multiplicada por el seno de tita. Esa es la fuerza que a mí me está haciendo, en el caso de una curva con peralte, la fuerza responsable de tener un movimiento circular. Bien. Perdón. Ahí va. Bien. Entonces, la fuerza centrípeta, como bien habíamos dicho, es la componente horizontal de la fuerza normal, que no es otra que la fuerza normal por el seno de tita. Y esta la podemos expresar como la masa por la rapidez al cuadrado que está teniendo el auto sobre el radio de la curva que está tomando, ¿sí? Entonces podemos ver que a medida que la velocidad aumenta, ¿sí? Esta fuerza centrípeta crece y justamente si si disminuye el radio de la curva, ¿sí? Justamente también aumenta la fuerza centrípeta, es decir, la fuerza que yo tengo que hacer para poder tomar una curva. Bien, y finalmente les voy a dejar un problemita, ¿sí? El cual les pido que pausen el video e intenten resolverlo. Yo a continuación les voy a dar igualmente la solución. El problema está sacado con datos reales del telescopio espacial Hubble. El problema dice lo siguiente: determinar la rapidez en kilómetros por hora del telescopio espacial Hubble, el cual orbita a una altura de 598 kilómetros sobre la superficie terrestre. Entonces, bien, nosotros lo que podemos analizar de este movimiento es que justamente la fuerza centrípeta, la fuerza responsable de que este objeto esté siguiendo una trayectoria circular, no es otra que la fuerza de atracción gravitatoria. Es decir, en este caso no tengo un cable que me esté tirando, sino que la fuerza la está comunicando la Tierra, ¿sí? A través de la fuerza de atracción. Como vimos anteriormente, la fuerza de atracción gravitatoria viene dada por la siguiente expresión. En casos donde estábamos cerca de la superficie, usábamos la expresión de m por g, ¿sí? Pero eso era válido para distancias muy cercanas a la superficie de la Tierra.
En este caso estamos bastante alejados, ya estamos a 598 kilómetros de la superficie. Entonces no me es válida esta expresión, no me es válida la expresión de m por g. Y tengo que usar la expresión completa de la fuerza de atracción gravitatoria. Bien, donde aquí les dejo para que puedan resolver el problema los valores de la constante de gravitación universal, del radio de la Tierra y de la masa de la Tierra. Bien, teniendo en cuenta los datos que nos proporciona el problema, y como dijimos anteriormente que la fuerza centrípeta en este caso es ejercida por la fuerza de atracción gravitacional, pasamos a calcular la fuerza centrípeta, ¿sí?, que está ejerciendo la Tierra en este caso. Entonces, bien, tenemos la constante de gravitación universal, que era el dato que veíamos en la filmina anterior, la masa de la Tierra, ¿sí?, que también era dato, la masa del satélite, el cual también nos es dato, perdón, no nos es dato la masa del satélite, pero no la vamos a necesitar. Y finalmente la distancia al cuadrado entre esos dos cuerpos. Recuerden que cuando analizábamos la ley de gravitación universal, vimos que la distancia, en el caso de la Tierra, ¿sí?, consideramos que toda la masa de la Tierra estaba concentrada en un punto en el centro de la Tierra. Entonces la distancia entre estos dos cuerpos será a la altura a la que esté orbitando el satélite, esos 598 kilómetros, la altura respecto de la superficie de la Tierra, y a esa distancia le tengo que sumar el radio de la Tierra, ¿sí? La distancia entre esos dos puntos, es decir, la distancia entre el centro de la Tierra y la distancia entre la posición del centro de la Tierra y la posición del satélite, es justamente lo que yo tengo que incluir en este radio de la ley de gravitación universal. Bien, entonces ya conozco la fuerza centrípeta y por otro lado sé que la fuerza centrípeta no es otra cosa que la masa por la aceleración centrípeta, la cual la podía expresar como la rapidez al cuadrado dividido el radio de la trayectoria. Bien, de esta expresión puedo despejar la velocidad, la cual obtengo la siguiente expresión. Me queda la raíz cuadrada de la constante de gravitación universal, cuyo dato conozco, multiplicada por la masa de la Tierra dividido el radio de la trayectoria, ¿sí? La masa, como la tengo presente en esta parte de la ecuación, la masa del satélite, y en esta parte de la ecuación, se me cancelan y no necesito de ese dato. Bien, una vez que reemplazo los valores, obtengo para la rapidez con la cual está orbitando el telescopio Hubble, obtengo una rapidez de 27.211 kilómetros por hora. Bien, esto ha sido todo por la clase 5. Nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.